Sospechaba que mi esposa estaba planeando un divorcio, así que moví mis activos. 2 semanas después, ella presentó la demanda y luego se retractó cuando su plan salió mal. Hola, gente. He estado hojeando las publicaciones aquí por un tiempo, creyendo que nunca tendría mi propia historia que contar. Sin embargo, la vida tiene una forma de sorprenderte, y he estado cargando con esto durante meses. Necesito desahogarme. Para que quede claro, nunca he sido de saltar a conclusiones o asumir lo peor. Mi esposa, llamémosla M, y yo hemos estado juntos durante 6 años y casados por 4. Las cosas parecían sólidas, o al menos eso creía. Experimentamos los altibajos típicos, pero nada que me hiciera pensar, aquí hay un problema. En realidad, durante la mayor parte de nuestra relación éramos esa pareja completamente comprometida, éramos colegas. Nos reíamos de chistes internos tontos, discutíamos durante horas sobre qué película ver y teníamos una cadencia que simplemente funcionaba. Ella organizaba citas elaboradas y yo la invitaba a pedir su comida para llevar favorita después de un largo día. Todo se sentía sin esfuerzo, como si hubiéramos descubierto por fin el secreto del amor. Por eso lo que ocurrió a continuación me golpeó como una losa. Hace aproximadamente 6 meses, las cosas empezaron a cambiar. Al principio eran detalles menores, cosas que probablemente pasarías por alto si no estuvieras prestando atención. Comenzó a llevar su teléfono a todas partes, incluso cuando solo iba a la cocina o doblaba la ropa. Antes, su teléfono se quedaba en la mesa de café durante horas y no le importaba que alguien lo tomara. Un día hice esta broma: ¿estás dirigiendo alguna red secreta de espías? A lo que ella se rió y agregó: no, es que me han estado enviando muchos correos electrónicos. Bueno, acepté la broma. Pero unos días después creó una contraseña, lo cual me tomó por sorpresa, porque nunca lo había hecho antes. Cuando le pregunté de manera casual por qué, respondió algo vago sobre seguridad y hackers. No insistí, ya que no quería parecer paranoico, pero algo no encajaba. Y no terminó ahí. Empezó a contestar llamadas fuera de la habitación, algo que nunca había hecho antes. No fue sutil, su teléfono sonaba y ella decía: oh, déjame contestar esto rápido, antes de desaparecer hacia el dormitorio o hacia el porche. Si preguntaba de quién se trataba, simplemente decía un amigo del trabajo. Luego noté un nuevo hábito: se apoyaba la cara sobre la mesa. Yo no tenía idea de que eso fuese algo, hasta que me incliné para darle algo y apresuradamente apartó su teléfono. Fue uno de esos momentos fugaces, pero se quedó conmigo. La distancia crecía, pero no se trataba solo del teléfono. Ella comenzó a mostrarse distante. Las conversaciones que antes fluían con facilidad ahora parecían un esfuerzo titánico. Si mencionaba planes a futuro, como a dónde vamos a ir por nuestro aniversario, o crees que deberíamos empezar a ahorrar para un auto nuevo, ella simplemente asentía y decía sí, ya veremos antes de cambiar de tema. Todo encajó para mí un miércoles cualquiera. Me informó que saldría a tomar un café con un amigo después del trabajo. No me pareció extraño, ella lo hace de vez en cuando. Yo, que andaba haciendo recados por la misma zona, pensé: ¿por qué no sorprenderla? Será lindo cuando llegue. Sin embargo, no estaba con su amigo. Estaba parada afuera del café, caminando de un lado a otro con el teléfono pegado a la oreja. Me quedé en el carro, porque algo en su forma de hablar parecía serio. No pretendía espiar, pero escuché frases como: ya casi está listo y pronto comenzaremos de nuevo. Mi estómago se hundió. No pude descifrar lo que decía, pero no sonaba a una simple cuestión de trabajo o de amistad, sonaba a algo más grande, como algo que ella había planeado. Cuando volvió a casa, le pregunté cómo había ido su café, intentando mantener un tono casual. Ella me narró con detalle cómo su amiga se quejaba de su novio. Fue un comentario tan inesperado que me quedé mirándola por un segundo. ¿Qué quieres decir?, le pregunté. Ella se encogió de hombros: solo pienso que deberíamos tener todo en un solo lugar, ya sabes, toda nuestra información de cuentas, contraseñas, documentos, ese tipo de cosas, por si acaso sucede algo. No supe qué responder, era algo de lo que nunca habíamos hablado, y el momento parecía extraño, dada todo lo que había notado. ¿Qué tipo de emergencias?, pregunté tratando de sonar despreocupado. Ella volvió a encogerse de hombros: es lo más inteligente, ¿no? ¿Y si a uno de nosotros le sucede algo o si tenemos que tomar una gran decisión financiera de repente? Su argumento tenía sentido en la superficie, pero algo en su forma de expresarlo me puso nervioso, era demasiado ensayado y pulido, como si hubiera estado esperando el momento adecuado para sacarlo a relucir. Asentí y murmuré algo como: sí, supongo que es buena idea, pero dentro sonaban alarmas: ¿por qué ahora? ¿Por qué de repente nos preocupan nuestros asuntos financieros, cuando siempre los hemos mantenido separados y sueltos? Esa noche, mi mente no paraba de repasar sus palabras, intentando descifrar su significado. ¿Era esto solo un comportamiento adulto típico o estaba leyendo demasiado en las cosas? Pero luego recordé las llamadas, la conversación que escuché en el café y lo distante que había estado últimamente. Todo se fue acumulando, y no me gustaba la imagen que se estaba formando. Unos días después, ella volvió a mencionarlo. Estábamos en la cocina, yo preparaba un sándwich y ella revisaba su teléfono, cuando comentó: ¿has pensado más en organizar lo bancario? O sea, ¿sabes dónde están todos los datos de las cuentas? Bajé el cuchillo y me giré hacia ella. ¿Qué está pasando? Tratando de mantener un tono ligero pero firme, le dije: últimamente has estado mencionando mucho lo de las finanzas, ¿hay algo de lo que necesitemos hablar? Finalmente, ella levantó la vista de su teléfono, sorprendida de que le hubiera insistido.
No, no pasa nada, respondió apresuradamente, lo que me hizo reír. Solo creo que es importante, eso es todo, ya sabes, por emergencias. Emergencias, como que, encogió de hombros, con la expresión inescrutable. No sé, cosas de la vida, no es gran cosa, te lo prometo, solo pienso que es algo que deberíamos tener bajo control. Su respuesta parecía ambigua, demasiado vaga. Asentí y decidí dejarlo pasar, pero la manera en que evitó darme una respuesta directa me puso aún más en alerta. Ya no parecía una sugerencia casual, se sentía como si estuviera ocultando algo, aunque yo no tenía idea de qué. Así que, al día siguiente, mientras ella estaba en el trabajo, decidí revisar nuestras finanzas. Accedí a nuestra cuenta conjunta en línea y descubrí algo inesperado. Durante el último mes se habían realizado algunos movimientos pequeños, nada grande, solo cantidades mínimas que no parecían tener un propósito claro. No quería sacar conclusiones precipitadas, pero parecía que ella había estado retirando dinero de la cuenta por alguna razón que yo no podía descifrar. Pensé en confrontarla, pero algo me dijo que esperara. Si me equivocaba, parecería ridículo, y si tenía razón, debía ser cauteloso. Eso me estaba consumiendo, así que contacté a alguien en quien confiaba, un viejo amigo de la universidad que además es abogado. Le conté lo que había descubierto, tratando de no sonar como un teórico de la conspiración. Mira, me comentó después de que le expliqué todo, no estoy diciendo que algo esté sucediendo absolutamente, pero no estás loco por querer estar preparado. Si te preocupa proteger tus activos, ahora es el momento de hacerlo, más vale prevenir que lamentar. Él me guió a través de algunos procedimientos sencillos para asegurar que mis finanzas estuvieran protegidas en caso de que algo pasara. Lo admito, tomar una acción tan drástica se sintió fuera de lo común, era como si me estuviera preparando para algo espantoso, aunque no estaba seguro de qué. Pero cuanto más lo pensaba, más sentido tenía, si ella estaba tramando algo, y yo empezaba a sospechar que así era, necesitaba defenderme. No fue una decisión fácil, pero esto no se trataba solo de dinero o activos, se trataba de la vida que habíamos construido juntos. No paraba de recordar imágenes, nuestro día de boda, las conversaciones nocturnas sobre nuestros sueños, y los extraños chistes que compartíamos. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Acaso era esto a lo que había llegado nuestro matrimonio? La perspectiva de tomar estas medidas se sentía como admitir la derrota, como si estuviera abandonando oficialmente la confianza que habíamos compartido. Aquella noche, mientras ella estaba fuera, me senté en mi escritorio y saqué mi laptop. Mi mano temblaba mientras abría el ordenador y comenzaba a revisar todo, cuentas bancarias, cuentas de inversión y la escritura de la propiedad. Cada papel que examinaba se sentía como una traición, pero una voz persistente en mi cabeza me recordaba que esto era cuestión de supervivencia, no de sabotaje. No tenía intención de hacerle daño, no podía quitarme de la mente que, si no actuaba ahora, me arrepentiría más tarde. Elaboré una lista de todo lo que podía transferir y cómo hacerlo sin levantar sospechas. Mientras escribía, sentí un peso aplastante posarse en mi pecho. Había confiado en ella por años y ahora me encontraba defendiéndome contra la persona en la que siempre creí que contaba. Entonces llamé a mi madre y le expliqué, sin entrar en detalles, por qué necesitaba su ayuda. Necesito que guardes algunas cosas para mí por un tiempo. No es nada grave, solo algo que debo hacer para protegerme, por si acaso. Ella guardó silencio por un minuto, probablemente tratando de entender lo que no le decía. ¿Estás bien?, preguntó, con voz llena de ansiedad. Sí, miento, es solo una precaución, no hay nada de qué preocuparse. No insistió, pero pude notar la pausa en su voz cuando respondió, claro, cariño, lo que necesites. Colgué con una extraña mezcla de alivio y vergüenza. Detestaba meterla en este lío, pero saber que contaba con el respaldo de mi madre me daba cierta estabilidad en medio del caos. Para cuando ella llegó a casa, ya había comenzado el proceso. Moví la mayoría de mis activos, nuestro efectivo, inversiones e incluso la casa, a nombre de mi madre. Dejé lo suficiente en la cuenta conjunta para mantener las apariencias, pero el resto ya estaba asegurado. Ella no notó nada. Entró, me besó en la mejilla y preguntó si quería ver una película. Yo parecía estar bien, pero por dentro era un desastre. Parte de mí se sentía horrible, como si hubiera traicionado su confianza, pero otra parte se sentía aliviada, como si finalmente estuviera tomando control de una situación que se había desbordado. Durante los 3 días siguientes intenté mantener una rutina normal, no quería que ella supiera que algo había cambiado. Parecía estar satisfecha, incluso inusualmente alegre a veces. Sin embargo, en lugar de tranquilizarme, esto aumentó mis sospechas. Si estaba tramando algo, había hecho un excelente trabajo ocultándolo. Lo que más llamó mi atención fue que nunca volvió a mencionar lo de las finanzas, ni siquiera cuando se lo cuestioné por última vez, era como si el tema se hubiera evaporado de su memoria. Al principio creí que había reaccionado de forma exagerada y que ella había dejado el asunto de lado porque no era relevante, pero mientras más lo pensaba, más me daba cuenta de que lo evitaba, casi como si tuviera miedo de mencionarlo de nuevo. Después de presionarla, la vi mirarme varias veces, como si evaluara mi estado de ánimo o estuviera pensando si decir algo, y cada vez, tan pronto como me di cuenta, volvía a enfocarse en lo que estaba haciendo. Su teléfono, la tele, un libro, era sutil, pero estaba allí. Parecía esperar a que yo volviera a sacar el tema, como si no quisiera insistir de nuevo. Ese silencio solo hacía que me sintiera más ansioso. No era propio de ella dejar de lado algo que consideraba esencial, y la forma en que lo evitaba de repente parecía deliberada. Si estaba tanteando el terreno, no iba a ceder, si esperaba algo, yo no estaba dispuesto a darle luz verde.
Cualquiera que fuera su próximo movimiento, sabía que tenía que estar un paso adelante. Algo se avecinaba, pero no sabía cuándo ni cómo, lo único que podía hacer era prepararme. Esa noche me aseguré de que todo estuviera en orden. Revisé nuevamente los papeles, comprobando cada detalle de las transferencias de activos a nombre de mi madre, la casa, los ahorros, las inversiones. Todo estaba legalmente a su nombre, sellado en un fideicomiso incuestionable. Incluso la llamé para confirmar que tenía todos los documentos necesarios. Pasaron 2 semanas y todo parecía normal, o normal en el sentido de normal. Francamente, ella estaba actuando con más cariño, llegando incluso a hablar de temas no relacionados, como trabajos o que deberíamos cenar. Eso me desconcertó, porque llevaba meses estando distante y evitando conversaciones más allá de lo superficial. Parte de mí empezó a cuestionar si había estado reaccionando exageradamente todo el tiempo, tal vez su comportamiento extraño era simplemente estrés o algo que no comprendía. Pero entonces, una noche cualquiera, un viernes, me sentó en el sofá, apagó la tele y dijo, necesitamos hablar. Mi estómago se hundió. Supe lo que iba a decir antes de que lo hiciera. Creo que deberíamos divorciarnos, respondió, con una voz tan calmada, tan preparada. No estaba furiosa ni emotiva. Era simplemente fría, como si me hubiera dicho que se nos había acabado la leche. La miré sin saber cómo responder, mientras ella explicaba su argumento. Mencionó que necesitaba espacio, que quería reencontrarse a sí misma y que sentía que había perdido su identidad en el matrimonio, frases típicas de ruptura que no explicaban nada. Pero luego dijo algo que tomó otro tono, sabes, he hecho muchos sacrificios por ti a lo largo de los años y no creo que realmente los aprecies. Yo merezco más. Esa última parte dolió, no era solo que quisiera salir, era que lo enmarcaba como si yo le debiera algo, como si todo fuera culpa mía y ella estuviera reclamando lo que le correspondía. Mientras trataba de entender lo que decía, surgió en mi mente una nueva pregunta, ¿por qué ahora? Luego añadió algo que hizo que todo empezara a tener sentido, un amigo mío me ha estado ayudando a ver las cosas con más claridad, continuó, sin mirarme. Un amigo, me quedé quieto, dejándola hablar, mientras mi mente corría, ¿quién era ese amigo? ¿Por qué estaba tan involucrado en mi matrimonio? La manera en que lo dijo no parecía casual, parecía que alguien la había estado alentando, convenciéndola de que dejarme no era simplemente una opción, sino una estrategia que debía implementar. Y mientras más hablaba sobre lo mucho que merecía más por sus sacrificios, más me ponía en duda. ¿Sacrificios? ¿Qué clase de sacrificio, según ella? Yo trabajé duro para ofrecerte la vida que deseabas, decía. Y no se trataba solo de dinero. Cuando me pidió mudarnos más cerca de su trabajo, accedí, a pesar de que eso implicaba un viaje más largo para mí. Cuando quiso asistir a ese costoso retiro de yoga el año pasado, nos aseguramos de presupuestarlo. Incluso cuando yo esperaba unas vacaciones, ella iba, y yo la respaldaba cuando cambió de carrera 2 veces, diciéndole que estaba bien arriesgarse, porque yo quería verla feliz. Creía que ser un buen esposo significaba ponerla primero siempre que fuera posible, y no es que fuera un compañero distante o desatento. Estuve presente, recordaba cumpleaños, pequeños detalles que ella había mencionado que le gustaban, sugería salidas cuando se sentía estancada, la escuchaba quejarse de su trabajo, de sus amigos y de su familia. No siempre lo hacía perfecto, pero lo intentaba. Por eso, esa frase yo merezco más me dolió tanto, ni siquiera consideré contradecirla. No estaba molesta por algo que yo hubiera hecho o dejado de hacer, estaba molesta porque algo había cambiado en ella. Tal vez era ese amigo del que no dejaba de hablar, o algo más, pero la mujer frente a mí ya no era la que me había casado, y no iba a permitir que reescribiera la historia de nuestro matrimonio para ajustarla a su nueva narrativa. En ese momento no la confronté, simplemente asentí y dije algo inocuo, como si así te sientes, supongo que deberíamos ver cuáles son los siguientes pasos. Se mostró sorprendida de que no discutiera ni le suplicara que se quedara, pero a mí no me importaba, mi atención ya había cambiado. Necesitaba saber quién o qué estaba causando ese repentino cambio planeado en su comportamiento. Ella no se despertó un día y decidió que quería irse, esto era algo mayor, y no iba a dejar que me tomara por sorpresa de nuevo. Después de esa conversación, se fue a su propio departamento y yo recibí los papeles del divorcio el lunes. Déjame decirte que no solo querían terminar la relación, sino que planeaba quedarse con todo, la mitad de la casa, mis ahorros, mis activos y el carro. Ella lo quería todo, además de algunas cláusulas ambiguas de pensión alimenticia que tenían poco sentido, dada su alta remuneración. Parecía como si esperara que le entregara todo lo que había ganado. Al principio supuse que solo estaba actuando por despecho, pero la forma tan específica y agresiva en que articulaba sus demandas me hizo sentir que alguien la estaba guiando en esto, así que empecé a investigar. No podía simplemente preguntarle con quién había estado hablando, así que tuve que ser astuto. Comencé revisando sus redes sociales. No me había bloqueado y, aunque no publicaba con frecuencia, busqué entre sus fotos etiquetadas y comentarios en busca de alguien nuevo. Fue entonces cuando descubrí un patrón, Jack, quien repetidamente le daba me gusta y comentaba en sus publicaciones. Nada obsceno, pero suficiente como para hacerme dudar. Hice clic en su perfil, que era público, y a primera vista no parecía ser más que un profesional de marketing de 30 años. Pero al desplazarme hacia abajo, noté algo inusual, había publicado una foto en el mismo café en el que la había visto semanas antes, el mismo día en que la oí hablar de empezar de nuevo. Mi estómago se revolvió. Al seguir desplazándome, encontré señales más sutiles, un comentario en una de sus fotos que decía tú puedes con esto, además de un selfie que había tomado, aparentemente, desde su nueva residencia.
Nada constituía una prueba contundente, pero era suficiente para despertar mis sospechas. No sabía qué hacer con esa información, pero estaba claro que no podía quedarme sentado esperando a que las respuestas llegaran por sí solas. La mención de un amigo que la ayudaba a ver las cosas con claridad seguía resonando en mi mente y quería saber quién era. Decidí contactar a una de nuestras conocidas en común, Lisa. Ella y mi esposa habían sido amigas por años, así que seguramente sabría algo. Mantuve la conversación en tono ligero, preguntando si había hablado últimamente con mi esposa o si había notado algo extraño. Lisa reaccionó rápidamente, diciendo que no tenía idea de ese amigo ni sugerencias al respecto. Hice algunas preguntas más incisivas, pero ella cortó la conversación de forma defensiva, afirmando que no podía ayudarme. Toda la situación se sentía forzada, como si ella quisiera evitar involucrarse. Sin rendirme, llamé a otro amigo, Emily, siguiendo el mismo patrón, solo trato de entender las cosas. Al principio, ella se mostró aprensiva y respondió de forma vaga a mis preguntas, y cuando insistí, terminó la llamada abruptamente, dejándome aún más escéptico. Ese sábado me dirigí al edificio donde vivía ella y aparqué a una cuadra de distancia, tratando de confirmar lo que ya sospechaba. Unas horas después, ella y Jack salieron del edificio. No se tomaban de la mano ni nada por el estilo, pero la forma en que caminaban juntos, tan cerca, inclinados para hablar, lo decía todo. Subieron al carro de él y se fueron, dejándome sentado, mirando el lugar por donde habían pasado. No lo seguí, en ese momento no era necesario. Era evidente que ella no había dejado de amarme de forma repentina, se estaba preparando para irse con alguien más. Y ahora todo tenía sentido, la repentina distancia, las preguntas sobre el dinero, las exigencias forzadas y los papeles del divorcio. Ella no solo me estaba abandonando, sino que lo hacía dejándome sin nada, y siempre acompañada por alguien. Aquella noche me fui a casa con la cabeza a 1000 por hora con todo lo que había aprendido. La traición ardía, pero lo que más dolía era lo premeditado de todo. Ella usaba el divorcio como trampolín para la vida que estaba forjando con Jack, pero ella no tenía idea de lo que yo le había preparado. La primera sesión de mediación se sintió tensa desde el momento en que entramos. El abogado de ella llegó con un folder tan grueso que parecía que estaban llevando un caso contra una empresa Fortune 500. Empezó a enumerar sus demandas como si fuesen perfectamente razonables, la mitad de la casa, el dinero, mis activos, el carro e incluso algunas tonterías sobre pensión alimenticia. Yo me quedé en silencio, aparentando escuchar, esperando a que mi abogado hiciera su jugada. Cuando llegó nuestro turno, él nos pasó un montón de papeles y dijo, antes de continuar, creo que es importante que todos revisen esto. El abogado de ella tomó los documentos y los hojeó, su postura segura se desvaneció rápidamente al pasar las páginas, su ceño se fruncía cada vez más. ¿Qué es esto?, inquirió, mirando a mi abogado. Estos documentos muestran la transferencia de todos los activos principales a un fideicomiso a nombre de la madre de mi cliente, dijo mi abogado con calma. Las transferencias se completaron varias semanas antes de la solicitud de divorcio y el fideicomiso es totalmente legal e irrevocable. La sala quedó en completo silencio. El abogado de ella la miró, confundido, frustrado. No mencionaste esto, declaró secamente. Ella arrebató los papeles de sus manos y los hojeó, con la cara sonrojada. Esto no puede ser real, dijo, mirando las firmas notarizadas y las fechas. Luego se volvió hacia mí, su semblante pasó de la incredulidad a la ira. Planeaste esto, murmuró, mirándome como si hubiera cometido un crimen atroz. Sabías que iba a presentar la demanda y organizaste esto para perjudicarme. Yo no respondí, me limité a quedarme en silencio y dejar que ella sacara sus propias conclusiones. El abogado de ella, visiblemente agitado, pidió a mi abogado que se explicara, y él lo hizo, despacio y de forma deliberada, presentando todas las pruebas necesarias para hacer inapelable la transferencia. Las fechas coincidían exactamente, indicando que yo había transferido todo mucho antes de que ella presentara la demanda, las firmas estaban debidamente notarizadas y la documentación era sólida. No había nada que pudieran hacer para impugnarlo. Ella estaba furiosa. Increíble, no puedo creer que hicieras algo así conmigo, dijo inclinándose hacia adelante en su silla. No puedo creer que me hicieras esto. Yo seguí en silencio, ¿qué se suponía que debía decir? No se trataba de que yo le hubiera hecho algo, sino de defenderme, porque ella había dejado claro que no se iba a ir sin luchar. La reunión terminó con el abogado de ella diciendo algo sobre tener que replantear su estrategia, pero todos en la sala sabíamos que ya no tenían más cartas que jugar. Al salir del edificio, ella me tomó aparte en el pasillo, con una expresión mezcla de ira y desesperación. Esto no ha terminado, añadió en tono bajo, vas a arrepentirte de esto. Yo solo la miré y dije, yo ya me arrepiento de haberte confiado, y ese es el único arrepentimiento que tengo. Las cosas escalaron más rápido de lo que había anticipado. Después de la sesión de mediación, ella entró en completo modo colapso casi al instante. Empezó con llamadas interminables. Al principio parecía calma, incluso arrepentida, dejando mensajes de voz que decían cosas como creo que solo necesitamos hablar o sé que esto se complicó, pero podemos arreglarlo. Yo no respondí, el tono cambió para el segundo día. Sus mensajes alternaban entre sollozos y gritos. En un mensaje de voz se lamentaba de haber cometido un error y de no querer perder lo que habíamos construido juntos, luego se lanzaba en una diatriba furiosa, acusándome de ser tacaño y cruel, culpándome de todo lo que estaba mal en su vida. Yo ignoré todo, mi abogado me aconsejó no involucrarme, y sinceramente, ya no quería seguir jugando sus juegos. Pero ella no se detenía.
Cuando las llamadas y los mensajes de texto no funcionaron, empezó a contar historias. Amigos en común me informaron que ella había estado diciendo a la gente que el divorcio era una farsa, que todo era parte de un gran montaje, una broma. Quiero decir, ¿quién creería eso? Pronto las inconsistencias en su relato se hicieron evidentes. Los amigos comenzaron a hacer preguntas, como, si es una broma, ¿por qué presentaste papeles legales, o por qué contratar un abogado y hacer demandas tan específicas si no es en serio? Cuando otros no aceptaron de inmediato la justificación de la broma, ella se aferró aún más, no es una broma, es una prueba de la fortaleza de nuestra relación. Empezó a pintarse a sí misma como la víctima, alegando que mi reacción la había herido y traicionado, que había ido demasiado lejos y roto la confianza en nuestro matrimonio. Al principio, algunas personas parecían creer en sus historias. Recibía correos extraños o comentarios de conocidos diciendo cosas como vaya, no me imaginaba que las cosas estuvieran tan mal para ella. Incluso su hermano se lanzó a decir deberías haber hablado las cosas en lugar de ser tan drástico. Era irritante, pero sabía que la verdad saldría a la luz, y así ocurrió, gracias a un amigo en común, llamémoslo Matt. Matt y yo no éramos especialmente cercanos, pero siempre nos habíamos tratado bien. Unas semanas después de la mediación, él me envió un mensaje inesperado diciendo que tenía algo que necesitaba ver. Cuando nos encontramos, sacó su teléfono y me mostró una serie de mensajes de texto entre ella y Jack. ¿Cómo conseguiste esto?, pregunté, escudriñando los mensajes. Matt me explicó que él y Jack compartían un amigo en común que había escuchado sus conversaciones. Aparentemente, ese conocido se había preocupado por cómo iban las cosas, especialmente cuando Jack empezó a jactarse de cómo le estaba ayudando a asegurar su futuro. No tardó mucho en darse cuenta de lo que asegurar su futuro realmente significaba, intentar dejarme sin nada. Sintiendo una punzada de culpa por haber guardado silencio, ese amigo tomó capturas de pantalla de los mensajes y se las envió a Matt, creyendo que tenía una mejor relación conmigo y podría advertirme. Este tipo ha estado jugando en ambos lados, respondió Matt, negando con la cabeza. Te está echando toda la labia para quitarte todo, mientras te hace creer que él estará a tu lado después. Matt me mostró los mensajes y dijo, creo que deberías saberlo, no mereces a este hombre. Los textos eran terribles. No solo estaba hablando con Jake sobre el divorcio, sino que activamente planeaba sus pasos futuros junto a él, y él la guiaba en cada uno. Un mensaje que ella dejó decía, una vez que se termine el acuerdo, tendremos todo lo que necesitamos. Solo necesito que él acepte los términos, y Jake respondió, no te rindas, hazle sentir culpa si es necesario, te lo debe. Empezaremos de nuevo una vez que tengas el dinero. Me quedé mirando el teléfono de Matt, tratando de entender lo que leía. Esto no era ni un malentendido ni una reacción emocional a un matrimonio fallido, era una manipulación fría y deliberada. Agradecí a Matt y se fue, pero mis pensamientos no paraban de correr, ahora todo tenía sentido. Su repentina actitud distante, su fijación con nuestras finanzas y sus exigencias duras durante el divorcio formaban parte de un plan, uno que había estado desarrollando en secreto con Jack. Los mensajes pronto se difundieron entre nuestros amigos en común. Matt los compartió con algunos y rápidamente la credibilidad de su historia se desmoronó. Gente que antes era indiferente o incluso la apoyaba, de repente se distanció. El cambio fue casi inmediato. Incluso sus aliados más cercanos empezaron a verla tal como era. Cuando el divorcio se finalizó, ella solo se quedó con sus cosas personales. Su abogado desestimó discretamente su demanda al reconocer que no tenía sustento legal. Todas aquellas peticiones exageradas se derrumbaron ante el peso de los documentos que yo había presentado, y el fideicomiso que había establecido con mi madre era inquebrantable. Jaque pareció desvanecerse tan pronto como las cosas comenzaron a desmoronarse. No me sorprendería que él la hubiese utilizado tanto como ella a mí. Por lo que pude notar, le había alimentado fantasías de independencia y un nuevo comienzo, pero en el momento en que quedó claro que ella no se iba a ir con nada, él desapareció. Sin Jack de su lado, su confianza se desplomó. Las llamadas y mensajes continuaron, pero se volvieron cada vez más desesperados. Ya no me acusaba, en cambio, suplicaba, ¿podemos hablar, por favor? Haré lo que sea para arreglar esto. En un mensaje de voz, dijo algo distinto, no tienes que perdonarme, pero ¿no podemos llegar a un acuerdo y seguir adelante? Dejaré todo si tan solo hablas conmigo. Yo no respondí. No podía, era demasiado tarde para revertir el daño. Incluso su propia familia comenzó a alejarse. Su hermano me contactó en una ocasión, disculpándose por algunas de las cosas que había dicho anteriormente, cuando aún creía en su versión. No sabía lo que te estaba haciendo, me dijo. Lamento haber confiado en lo que decías. En cuanto a mí, recibí la casa, mis ahorros y algo que no había sentido en mucho tiempo, paz mental. Mi madre, como siempre, fue mi roca. Llegó con cubos de pintura y una lista de sugerencias para ayudarme a recuperar el espacio como mío. Ahora, la vida se siente de nuevo como mía. No más dudar en cada pequeña interacción, ya no me siento traicionado, solo en paz. Ella es un capítulo de mi historia que ya no vuelvo a leer, y el resto de la historia depende completamente de mí.